Valentina apretó el cartón contra su pecho mientras el viento helado le cortaba la cara. Las 10 de la noche y la temperatura seguía bajando. Sus tenis rotos ya no la protegían de la nieve que se colaba por los agujeros, pero al menos había encontrado refugio. La caseta de vigilancia abandonada en la carretera federal era su hogar desde hacía 3 meses. El techo de lámina tenía goteras, pero las paredes la protegían del viento. Mejor que dormir bajo los puentes, donde otros niños de la calle peleaban por el mejor rincón. Se acurrucó en su rincón habitual usando periódicos como cobija. El estómago le gruñía. Solo había comido un bolillo duro que le regalaron en la panadería por la mañana. Mañana buscaría trabajo lavando parabrisas en el semáforo. Los domingos la gente daba más monedas. Cerró los ojos tratando de ignorar el frío que le calaba los huesos. Unlanto la despertó. Valentina se incorporó confundida. Un bebé aquí en medio de la nada con la tormenta de nieve arreciando. Seguro estaba soñando. Pero el llanto continuó. Se puso de pie y salió de la caseta. La nieve le llegaba a las rodillas, pero siguió el sonido hasta encontrar una canasta de mimbre junto a un árbol. Dentro, 2 bebés idénticos lloraban envueltos en cobijas empapadas. ¡Ay, no!, murmuró. Los pequeños tenían los labios morados del frío. Sin pensar se quitó su única chamarra, una chamarra rota, pero abrigadora, que había encontrado en la basura, y envolvió a los gemelos. El frío le pegó como una bofetada, pero los bebés necesitaban el calor más que ella. Los cargó como pudo y corrió hacia la carretera. Un coche tenía que pasar, alguien tenía que ayudar. Después de 10 minutos que le parecieron eternos, aparecieron unas luces. Valentina se plantó en medio del camino agitando los brazos. El coche frenó derrapando. «Por favor», gritó. «Necesito ayuda. Estos bebés se están muriendo de frío». El conductor, un hombre gordo con gorra de béisbol, bajó la ventanilla y la miró sorprendido. Luego sacó su teléfono y le tomó una foto antes de llamar a emergencias. Mientras tanto, a 50 km de distancia, Lorenzo Mendoza caminaba por su oficina como un león enjaulado. Las paredes de cristal de su empresa constructora reflejaban las luces de la ciudad, pero él no veía nada más allá de su desesperación. Había pasado una semana desde que sus gemelos desaparecieron, una semana sin dormir, sin comer bien, sin poder pensar en otra cosa que no fuera encontrarlos. Los secuestradores no habían vuelto a llamar después de pedir el rescate inicial. Su asistente entró con café que Lorenzo no tocó. ¿Alguna noticia de la policía? Nada, señor Mendoza. Siguen revisando las cámaras de seguridad del hospital. Lorenzo se pasó las manos por el cabello. Sus hijos habían nacido prematuros hace apenas 2 meses. Los habían robado directamente de la sala de cuidados intensivos del hospital privado más caro de la ciudad. ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto nada? Su teléfono sonó. «El detective Ramírez». «Señor Mendoza, encontramos a sus hijos». Lorenzo casi se desmaya del alivio. ¿Dónde? ¿Están bien? ¿Quién los tenía? ¿Están bien? Los encontró una niña de la calle en la carretera federal. Ya van camino al hospital para revisión médica. Una niña de la calle, sí, de unos 10 años, dice que los encontró abandonados en la nieve. Lorenzo frunció el ceño. Algo no cuadraba. ¿Por qué los secuestradores abandonarían a sus hijos? Justo donde una niña los pudiera encontrar y por qué esa niña estaba ahí en medio de una tormenta. «Voy para allá», dijo ya tomando las llaves de su BMW. Mientras manejaba por las calles heladas de la ciudad hacia el hospital, Lorenzo no podía quitarse la sensación de que había algo más en esta historia. Los secuestradores habían sido muy profesionales hasta ahora. No era su estilo abandonar a los niños al azar. ¿Y esa niña, quién era? ¿Qué hacía sola en la carretera en plena tormenta? Las respuestas lo esperaban en el hospital, donde 2 mundos completamente diferentes estaban a punto de chocar de manera inevitable. La foto apareció en todos los periódicos de la mañana. Valentina arrodillada en la nieve, protegiendo con su cuerpo a 2 bebés mientras la tormenta azotaba alrededor. El titular en letras rojas decía, «Heroína de la nieve». Valentina despertó en una cama del refugio infantil, sin entender por qué todo el mundo la miraba diferente. Doña Carmen, la trabajadora social, entró con una pila de periódicos bajo el brazo. «Mira, niña, eres famosa.
Valentina estudió la imagen en primera plana. Se veía tan pequeña y frágil que no se reconoció. ¿Por qué me tomó esa foto el señor del coche? Porque hiciste algo extraordinario. Salvas dos vidas. Solo hice lo que cualquiera haría. Doña Carmen sonrió con tristeza. Después de 20 años trabajando con niños abandonados, sabía que no cualquiera habría sacrificado su única chamarra por dos desconocidos. La policía quiere hacerte unas preguntas. Nada malo. Solo quieren entender cómo encontraste a los bebés. Una hora después, Valentina estaba sentada en una sala fría del refugio frente a dos detectives. El hombre era alto y serio. La mujer tenía cara amable, pero ojos duros. Cuéntanos exactamente qué pasó anoche, dijo la detective Morales. Valentina repitió la historia por quinta vez esa mañana. Los detectives tomaban notas, pero sus preguntas eran cada vez más específicas. ¿Habías visto esa canasta antes? ¿No has visto gente extraña por la carretera últimamente? Siempre hay gente extraña. Es una carretera. ¿Alguien te pagó para estar ahí anoche? Valentina los miró como si estuvieran locos. ¿Quién me va a pagar? Vivo en la calle. La puerta se abrió de golpe. Lorenzo Mendoza entró como huracán, seguido por un hombre en traje que parecía su abogado. ¿Dónde está?, preguntó Lorenzo, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrar a Valentina. La niña se encogió en su silla. Este hombre era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Su traje costaba más que todo lo que ella había visto en su vida. Sus zapatos brillaban, su reloj se veía pesado y caro, hasta su manera de caminar gritaba dinero y poder. Señor Mendoza, se levantó la detective Morales. Le dijimos que esperara en el pasillo. Quiero hablar con ella. Tiene derecho. Intervino el abogado. Son sus hijos los que ella encontró. Lorenzo se sentó frente a Valentina. De cerca ella pudo ver las ojeras profundas, la barba mal rasurada, la desesperación que llevaba una semana cargando. ¿Cómo te llamas? Valentina. Valentina. ¿Qué? Solo Valentina. Lorenzo frunció el ceño. Una niña sin apellido, sin familia. ¿Dónde vives? En diferentes lugares. ¿Con quién? Sola. Las preguntas siguieron durante media hora. Valentina contestaba con monosílabos, cada vez más nerviosa. Este hombre la miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Por qué estabas en esa carretera específicamente? Porque ahí duermo todas las noches desde hace 3 meses. Y justo anoche aparecieron mis hijos. Valentina asintió, pero algo en los ojos de Lorenzo le dijo que él no le creía del todo. La detective Morales intervino. Señor Mendoza, la niña ya contestó todas nuestras preguntas. Por ahora no hay evidencia de que esté involucrada en el secuestro. Por ahora, Lorenzo se puso de pie. Mis hijos desaparecen del hospital más seguro de la ciudad. Los secuestradores se desvanecen sin pedir rescate y esta niña los encuentra milagrosamente en medio de la nada. ¿No les parece conveniente? Yo no hice nada malo. Explotó Valentina. Los salvé. Si no hubiera estado ahí, estarían muertos. Pero, ¿por qué estabas ahí? ¿Quién te dijo que fueras? Nadie me dijo nada. Ahí. Lorenzo la estudió. Era tan pequeña, tan flaca. Sus ojos tenían esa dureza que solo da la calle, pero también había algo más, algo honesto que lo confundía. Su teléfono sonó. Su asistente. Señor, hay una periodista aquí. Dice que quiere hablar sobre el caso. ¿Qué periodista? Tiara Romero, del Diario Nacional. Lorenzo conocía ese nombre. Era la periodista que exponía corrupción política y casos de injusticia social. ¿Qué hacía metida en su historia? Digale K. Spear. Colgó y se dirigió a las detectives. Quiero que investiguen a fondo a esta niña, ¿dónde ha estado? ¿Con quién habla todo? Valentina sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Pensó que ser heroína significaba que la gente la trataría bien, pero este hombre rico la seguía viendo como sospechosa. ¿Me van a meter a la cárcel?, preguntó en voz baja. Lorenzo la miró y por primera vez sintió una puntada de culpa. Era solo una niña, después de todo. No, pero necesito saber la verdad. Ya te dije la verdad. No pienso quedarme en su casa, dijo Valentina cruzando los brazos. Prefiero la calle.
Lorenzo suspiró. Llevaban 2 horas discutiendo en la oficina del refugio y la niña seguía negándose a aceptar su propuesta. Mira, no es permanente. Solo hasta que termine la investigación, la policía cree que podrías estar en peligro. ¿Por qué habría de estar en peligro? Porque los secuestradores siguen libres. Intervino Law Detective Morales. Y tú fuiste testigo de algo. Tal vez sin darte cuenta. Doña Carmen se acercó a Valentina. Niña, es una buena oportunidad. Una casa caliente, comida, una cama limpia. No necesito su caridad, murmuró Valentina, pero su estómago gruñó traicionándola. Lorenzo se inclinó hacia adelante. No es caridad, es seguridad. Mis hijos están vivos gracias a ti. Es lo mínimo que puedo hacer. Y si no quiero, entonces tendrás que quedarte aquí en el refugio hasta que resolvamos el caso. Valentina miró alrededor. Las paredes grises, las camas apretujadas. El olor a desinfectante. Por lo menos en la calle tenía libertad. Puedo irme cuando quiera. Lorenzo dudó. Dentro de lo razonable. Sí, está bien, pero solo por los bebés. 1 hora después, Valentina estaba parada frente a la mansión más grande que había visto en su vida. El BMW de Lorenzo se estacionó frente a una puerta de hierro que se abrió automáticamente. El jardín parecía un parque con árboles podados perfectamente y fuentes que brillaban bajo las luces. Dios mío, susurró sin querer. ¿Nunca habías visto una casa así?, preguntó Lorenzo mientras bajaba sus maletas del coche. Bueno, no maletas exactamente, una bolsa de plástico con 2 mudas de ropa que le habían donado en el refugio. No sabía que existían casas así. La puerta principal era de madera tallada con vidrios de colores. Adentro, Valentina se quedó con la boca abierta. El techo era altísimo con una lámpara de cristal que parecía un árbol de Navidad gigante. El piso brillaba como espejo. María, gritó Lorenzo. Ven a conocer a Valentina. Apareció una mujer de unos 50 años con delantal blanco. Miró a Valentina de arriba a abajo con cara de pocos amigos. Esta es la niña de los periódicos. Sí. Se va a quedar con nosotros unos días. María asintió fríamente. ¿En qué cuarto? En el cuarto de huéspedes del 2.º piso. Muy bien. ¿Necesita que le enseñe a usar la regadera? Valentina sintió que las mejillas le ardían. Esta mujer la veía como si fuera un animal salvaje. Sé bañarme, dijo entre dientes. Lorenzo le puso una mano en el hombro. María, prepárale algo de comer. Debe tener hambre. Sí, señor. María se fue hacia la cocina murmando algo sobre niños de la calle y pulgas. Lorenzo llevó a Valentina al 2.º piso. El cuarto que le asignó era más grande que toda la caseta donde había vivido. Tenía una cama enorme con colchas bordadas, un escritorio de madera brillante y un baño propio con tina. Todo esto es para mí. Por supuesto. Mañana podemos ir a comprarte ropa nueva. No necesito ropa nueva, Valentina. Esa chamarra tiene más agujeros que tela. Ella se abrazó a su chamarra rota. Era lo único que realmente le pertenecía. Está bien así. Lorenzo no insistió. Ya había aprendido que presionar a esta niña solo la hacía más testaruda. Los gemelos están en el cuarto de enfrente. Si quieres conocerlos. Los ojos de Valentina se iluminaron por primera vez desde que llegó. Puedo. La siguió al cuarto de los bebés. Era como un catálogo de revista. Cunas gemelas de madera blanca, móviles musicales, juguetes caros por todas partes. Los pequeños dormían pacíficamente, sin idea de la aventura que habían vivido. Se llaman Diego y Mateo, susurró Lorenzo. Valentina se acercó a las cunas. Los bebés se veían tan diferentes a como los recordaba, limpios, abrigados, seguros. Están gorditos. Sonrió. Sí. El doctor dice que están perfectos gracias a ti. Por primera vez, Valentina se sintió útil, no como una carga o una sospechosa, sino como alguien que había hecho algo importante. ¿Su mamá? ¿Dónde está? La sonrisa de Lorenzo desapareció. Su mamá murió cuando nacieron. Complicaciones del parto. Ah, lo siento. Por eso necesitan toda la protección posible. Es solo nosotros 3 ahora. Valentina asintió observando cómo Diego movía sus manitas pequeñas mientras soñaba.
Se preguntó si alguna vez ella había dormido tan tranquila, tan protegida. Probablemente no. Pero tal vez estos bebés nunca sabrían lo que era tener frío o hambre o miedo y eso le parecía bien. Tiara Romero tocó el timbre de la mansión 3 veces antes de que María le abriera la puerta con cara de pocos amigos. ¿Qué quiere? Vengo a ver a Valentina. Soy periodista. El señor no está. No vengo a ver al señor. Vengo a ver a la niña. María dudó, pero finalmente la dejó pasar. Chiara había cubierto suficientes casos de abuso infantil para saber cuando un niño necesitaba a alguien de su lado. Encontró a Valentina sentada en las escaleras de mármol viendo hacia el jardín por la ventana gigante. Hola, soy Chiara. ¿Podemos hablar? Valentina la miró con desconfianza. Era joven para ser periodista, tal vez 30 años, con jeans y una blusa sencilla que la hacían verse normal. ¿También cree que mentí? ¿Por qué habría de creerlo? No te conozco. La respuesta honesta tomó a Valentina por sorpresa. Estaba acostumbrada a que los adultos pretendieran creerle o no creerle desde el primer minuto. ¿Quiere hacer una entrevista para los periódicos? Quiero saber si estás bien. A veces los niños que ayudan a resolver crímenes terminan lastimados por el proceso. Chiara se sentó a su lado en las escaleras. ¿Te gusta estar aquí? Valentina se encogió de hombros. Es raro. Todo brilla. La comida llega sola. Hay agua caliente siempre que abro la llave. Pero me miran como si fuera un raro. La señora María cuenta las cosas cuando salgo del cuarto. El señor Lorenzo me hace preguntas todo el tiempo como si esperara que cambie mi historia. ¿Y la policía? Vino una detective. Me preguntó si había visto coches raros en la carretera antes de encontrar a los bebés. Chiara sí indeciso. ¿Y los habías visto? Valentina guardó silencio por un momento largo. No se lo dije a ella. ¿Por qué no? Porque cuando dices cosas así, luego te culpan de todo. Tiara sacó su libreta lentamente. Valentina, si viste algo importante, tienes que decírselo a la policía. Los secuestradores podrían hacer daño a otros niños. Me va a proteger si hablo. Haré todo lo que pueda. Valentina respiró profundo. 3 días antes de encontrar a los bebés, vi una camioneta negra estacionada cerca de mi caseta. 2 hombres hablaban por teléfono. Uno decía que el jefe quería que esperaran la orden. ¿Escuchaste? ¿Algo más? Dijeron algo sobre el hospital y cuando sea el momento. Pensé que eran doctores o algo así. Los podrías reconocer. Tal vez. Uno era flaco con barba, el otro era gordo y usaba gorra. Chiara escribió rápidamente. ¿Por qué no le dijiste esto a la policía? Porque luego van a decir que yo estaba trabajando con ellos, que por eso sabía dónde encontrar a los bebés. La lógica de supervivencia de Valentina era impecable. Chiara había visto suficientes casos donde testigos inocentes terminaban como sospechosos. ¿Hay algo más? Sí. El día después del rescate, vi la misma camioneta pasar frente a la casa despacio, como si me estuviera buscando. Say lo dijiste Lorenzo. No me va a creer. En ese momento llegó Lorenzo del trabajo. Su traje estaba arrugado y tenía cara de no haber dormido en días. ¿Qué hace usted aquí?, le preguntó a Chiara. Hablaba con Valentina. Tiene información importante que la policía necesita saber. Lorenzo miró a Valentina con mezcla de esperanza y exasperación. Ahora sí vas a decir la verdad completa. Siempre he dicho la verdad, explotó Valentina. Ustedes no me creen porque soy pobre y vivo en la calle. Valentina, empezó Lorenzo. No, you me can't say. Si vi a los hombres que se robaron a sus hijos. Los vi 3 días antes. Hablaban por teléfono de ustedes y del hospital, pero no se lo dije a la policía porque sabía que me iban a culpar. Lorenzo se quedó callado por un momento largo. ¿Los podrías describir? Uno flaco con barba, uno gordo con gorra, camioneta negra con placas que empezaban con MX. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque me mira como si fuera criminal, igual que todos. Lorenzo se sentó pesadamente en las escaleras junto a ellas. Por primera vez desde que se conocieron, no parecía el hombre poderoso que intimidaba a Valentina. Parecía cansado y asustado. Tienes razón. Te debo una disculpa. Chiara cerró su libreta. Lorenzo,
Necesitamos llamar a la policía ahora mismo y Valentina necesita protección las 24 horas. Si esos hombres la vieron aquí, ¿cree que van a venir por mí? Preguntó Valentina tratando de sonar valiente, pero sin lograrlo. Lorenzo la miró y por primera vez vio realmente a la niña de 10 años que era, no a la sospechosa que había imaginado. No voy a dejar que nadie te lastime, te lo prometo. Valentina despertó a las 3 de la mañana con la sensación de que algo andaba mal. La mansión estaba demasiado silenciosa. Ni siquiera se escuchaba el ronroneo del aire acondicionado que tanto la había molestado los primeros días. Se levantó y caminó hasta la ventana. Una camioneta negra estaba estacionada al final de la calle con las luces apagadas. El corazón le empezó a latir fuerte. Era la misma camioneta. Corrió al cuarto de Lorenzo y tocó la puerta suavemente. No hubo respuesta. Tocó más fuerte. Señor Lorenzo, nada. Gyro la perilla. El cuarto estaba vacío, la cama sin tocar. ¿Dónde estaba? Fue al cuarto de los gemelos. Las cunas también estaban vacías. El pánico la invadió. ¿Se habían vuelto a robar a los bebés? ¿O Lorenzo había huido con ellos pensando que ella era peligrosa? Bajó las escaleras corriendo. La sala estaba a oscuras. Pero pudo ver una nota sobre la mesa de centro. Con manos temblorosas encendió una lámpara. Tuve que salir de emergencia con los niños. María está en su cuarto. Si necesitas algo, regreso mañana. Emergencia a las 3 de la mañana. ¿Y por qué se había llevado a los bebés? Un ruido en el jardín la hizo voltear hacia la ventana. Una sombra se movía entre los árboles. Valentina apagó la lámpara rápidamente y se escondió detrás del sofá. Alguien estaba tratando de forzar la puerta del jardín. Tenía dos opciones, quedarse y enfrentar a quien fuera que estuviera afuera o huir. Su instinto de supervivencia le gritó que corriera. Subió silenciosamente las escaleras, agarró su bolsa de plástico con sus pocas pertenencias y salió por la ventana del baño que daba al techo del garaje. Había aprendido a escapar por ventanas mucho antes de cumplir 10 años. Saltó del techo a un árbol y del árbol al suelo. Sus pies descalzos pisaron la grava fría del jardín, pero no hizo ruido. Corrió hacia la reja trasera de la propiedad. Estaba cerrada con candado, pero las casas ricas nunca pensaban en que alguien quisiera salir, solo en evitar que entraran. Encontró un hueco entre los barrotes, lo suficientemente grande para que pasara su cuerpo flaco. Una vez en la calle, corrió sin parar hasta llegar al centro de la ciudad. Conocía cada callejón, cada rincón donde podría esconderse. La vida en la calle había enseñado a volverse invisible cuando era necesario. Se refugió en el mercado municipal. A esa hora estaba cerrado, pero ella sabía cómo meterse por el patio trasero. Se acurrucó detrás de los puestos de verduras, usando sacos de yute como cobijas. El frío la despertó al amanecer. Su estómago gruñía de hambre, pero no tenía dinero. Había dejado las monedas que Lorenzo le daba para gastos en el cuarto de la mansión. Se acercó al puesto de Doña Rosa, una señora que a veces le regalaba tortillas. «Valentina», gritó Doña Rosa, «¿qué haces aquí? Te estaba buscando todo el mundo». «¿Quién me busca?» «La policía, los periodistas, un señor muy elegante con 2 bebés». «¿Los bebés están bien?» «Sí, mi hija, pero ese señor está muy preocupado por ti. Dice que te fuiste sin avisar». Valentina frunció el ceño. Si Lorenzo realmente estaba preocupado, ¿por qué se había ido con los bebés sin decirle nada? «Doña Rosa, ¿me puede dar una tortilla? Tengo mucha hambre». «Claro, niña, pero después tienes que hablar con ese señor. Se ve que te aprecia de verdad». Mientras comía la tortilla con frijoles que le dio Doña Rosa, Valentina vio llegar un coche conocido, el BMW negro de Lorenzo. Él bajó con los gemelos en sus portabés, seguido por Chiara. «Valentina», gritó Chiara al verla. «Gracias a Dios, estás bien». Lorenzo se acercó rápidamente. «¿Por qué te fuiste?» Estaba desesperado. Vi la camioneta negra afuera de la casa y usted no estaba. Pensé que se había llevado a los bebés para esconderlos de mí. ¿Qué camioneta? Lorenzo frunció el ceño. La misma de los secuestradores estaba estacionada afuera anoche. Lorenzo y Chiara intercambiaron miradas preocupadas. «Valentina, yo me llevé a los niños al hospital porque Diego tenía fiebre», explicó Lorenzo. «Te dejé la nota».
La leí, pero cuando vi la camioneta pensé que era mentira. ¿Por qué no me despertaste? Fui a su cuarto. No estaba. Lorenzo se pasó la mano por el cabello. Tienes razón. Debía haberte dicho a dónde iba, pero no podía dejar a Diego enfermo y tampoco quería despertarte. Chiara esi es cerco a Valentina. ¿Estás segura de que era la misma camioneta? Sí. Y había alguien tratando de entrar al jardín. Lorenzo se puso pálido. Tenemos que llamar a la policía inmediatamente y Valentina no puede estar sola ni un minuto más. Pero ya no quiero estar en esa casa, dijo Valentina. Es muy grande y me da miedo. Entonces buscaremos otro lugar, dijo Lorenzo. Pero tienes que estar protegida. Por primera vez, Valentina vio verdadera preocupación en los ojos de Lorenzo. No desconfianza, no sospecha. Miedo real de que algo le pasara a ella. Tal vez si la cuidaba de verdad. No voy a esconderme como rata, dijo Valentina cruzando los brazos. Si esos tipos me quieren encontrar, mejor que vengan de frente. Lorenzo la miró como si hubiera perdido la razón. Tienes 10 años, Valentina. No puedes enfrentar a criminales peligrosos. Ya los enfrenté una vez cuando salvé a sus hijos. Estaban en la oficina del detective Ramírez, rodeados de fotos del caso pegadas en un pizarrón. Chara tomaba notas mientras la policía revisaba el testimonio de Valentina sobre la camioneta. La niña tiene razón en algo, dijo el detective Ramírez. Esconderse no va a resolver esto. Necesitamos atrapar a estos tipos y van a usar a una niña de carnada. Lorenzo se puso de pie furioso. Absolutamente no. No como carnada, explicó Ramírez. Pero ella es la única que puede identificarlos con certeza y si realmente la están siguiendo, podemos usar eso a nuestro favor. Valentina se enderezó en su silla. ¿Qué tengo que hacer, Valentina? Lorenzo la miró alarmado. Quiero que atrapen a esos hombres. Si no, van a seguir lastimando niños. Chiara dejó su libreta. Es demasiado peligroso vivir en la calle. Es peligroso. Tener hambre es peligroso. Esto no es diferente. El detective Ramírez estudió a Valentina. En sus 20 años de policía, había visto pocos niños con esa determinación. ¿Recuerdas exactamente dónde viste a los secuestradores la primera vez? Sí, en el terreno baldío junto a mi caseta. ¿Crees que volverían ahí? Tal vez si piensan que ahí es donde escondo algo importante. Lorenzo se sentó pesadamente. Esto es una locura, señor Mendoza, dijo Ramírez. Entiendo su preocupación, pero estos hombres ya intentaron entrar a su casa. No se van a rendir. Es mejor que los atrapen ahora con nuestros términos. Y si algo sale mal, tendremos francotiradores, equipos de apoyo, chalecos. Antibalas. Valentina estará más protegida que el presidente. Valentina sonrió por primera vez en días. Me van a dar un chaleco como en las películas. El mejor que tenemos, le aseguró Ramírez. 2 días después, al amanecer, Valentina caminaba por el sendero que llevaba a su vieja caseta. Llevaba un chaleco antibalas bajo su chamarra rota y un micrófono diminuto escondido en el cuello de su playera. ¿Me escuchan?, susurró. Claro y fuerte, pequeña, respondió la voz de Ramírez en su oído. Lorenzo y yo estamos a 50 metros. Chiara está filmando desde el cerro. Todo está controlado. La caseta se veía exactamente igual que cuando la dejó. Cartones mojados, latas vacías, su rincón donde dormía. Era extraño estar de vuelta después de haber probado camas suaves y comida caliente. Voy a entrar, murmuró. Despacio. Si ves algo raro, sal inmediatamente. Valentina empujó la puerta oxidada. Todo estaba igual, excepto por una cosa. Alguien había movido sus cartones. Había huellas de botas en el suelo polvoriento. Alguien estuvo aquí, reportó. ¿Están ahí ahora? No lo sé. Se acercó a su rincón. Debajo de los cartones encontró algo que no había dejado ahí, una foto de ella durmiendo en esa misma caseta. Alguien la había estado observando mucho antes del rescate de los gemelos. Encontré una foto mía. Me estaban vigilando desde antes. Sal de ahí ahora, ordenó Ramírez. Pero ya era tarde. La puerta se cerró con un golpe fuerte. Valentina corrió hacia ella y empujó, pero algo la bloqueaba desde afuera. Estoy atrapada,
escuchó voces afuera, dos hombres hablando en voz baja. ¿Es ella? Sí, la mocosa que encontró a los niños. ¿Qué hacemos con ella? El jefe dice que sabe demasiado. Valentina se pegó a la pared tratando de controlar su respiración. El micrófono seguía funcionando. Ramírez y Lorenzo podían escuchar todo. ¿Dónde están los policías? Susurró tan bajo como pudo. En camino, aguanta. La puerta se abrió lentamente. Entró primero el hombre flaco con barba, luego el gordo de la gorra, exactamente como lo recordaba. Hola, niña, dijo el flaco con voz falsa de dulzura. Tenemos que hablar. No tengo nada que hablar con ustedes. Claro que sí. Nos metiste en muchos problemas. El gordo se acercó. Le dijiste a la policía lo que escuchaste. No escuché nada. Mientras, estabas aquí cuando planeamos todo. Valentina se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero no la que ella esperaba. Estos hombres no habían venido a lastimarla por haber encontrado a los bebés. Habían venido porque sabía sobre sus planes originales. El jefe está muy molesto contigo, dijo el flaco. Pero esse Cooperas, tal vez te deje vivir. ¿Qué jefe? Los hombres sonrieron, alguien muy cercano a tu amiguito rico. En ese momento, Valentina escuchó el ruido más hermoso del mundo. Sirenas de policía acercándose rápidamente. Los secuestradores también las escucharon. Es una trampa, gritó el gordo. Tírate al suelo, gritó la voz de Ramírez en su oído. Valentina se lanzó detrás de unos tambos viejos, justo cuando la puerta de la caseta explotó hacia adentro. El tiroteo duró solo 3 minutos, pero a Valentina le pareció una eternidad. Se quedó agachada detrás de los tambos mientras las balas silbaban sobre su cabeza y los gritos de policía llenaban el aire. Cuando finalmente todo se calmó, Lorenzo fue el primero en llegar hasta ella. ¿Estás herida?, preguntó revisándola de arriba a abajo. No, pero tengo miedo. Ya pasó todo. El detective Ramírez se acercó con esposas en la mano. Tenemos a los dos y esta vez van a hablar. 1 hora después, en la estación de policía, Valentina observaba desde una sala de juntas mientras interrogaban a los secuestradores. A través del vidrio de una sola vista podía verlos, pero ellos no a ella. El gordo ya empezó a cantar, dijo Ramírez. Dice que alguien les pagó para secuestrar a los gemelos, pero que la cosa se complicó cuando tú apareciste. ¿Quién les pagó?, preguntó Lorenzo. Todavía no lo dice, pero el flaco está pidiendo un abogado. Eso significa que quien sea tiene mucho poder. Chara revisaba sus notas. ¿Por qué no mataron a los bebés cuando se dieron cuenta de que los habían descubierto? Porque el plan original no era matarlos, explicó Ramírez. Era secuestrarlos para chantajear a Lorenzo, pero manteniendo a los niños vivos como garantía. Entonces, ¿por qué los abandonaron?, preguntó Valentina. Porque alguien les ordenó abortar la misión cuando tú apareciste en la ecuación. Lorenzo frunció el ceño. ¿Por qué mi aparición cambiaría el plan? Tal vez porque quien está detrás de esto te conoce bien y sabía que ibas a sospechar de Valentina. En ese momento entró un detective joven con una carpeta gruesa. Detective Ramírez, ya tenemos la información que pidió sobre las llamadas telefónicas. Ramírez abrió la carpeta y su expresión cambió completamente. No puede ser. ¿Qué pasó?, preguntó Lorenzo. Las llamadas que hicieron los secuestradores durante el operativo fueron a un número registrado a nombre de Rodrigo Mendoza. El silencio llenó la sala como plomo derretido. Ese es mi hermano, susurró Lorenzo, su cara perdiendo todo el color. Valentina no entendía completamente lo que estaba pasando, pero podía sentir que algo terrible se había roto en ese cuarto. Tiene que ser un error, dijo Lorenzo, pero su voz sonaba hueca. Lo siento, Lorenzo, no hay error. Tenemos grabaciones de las conversaciones. Ramírez puso una grabadora sobre la mesa y presionó play. Se escuchó la voz del hombre flaco. Jefe, la niña los encontró. ¿Qué hacemos? Y luego, clara como el agua, la voz de Rodrigo Mendoza. Abandonen a los niños y váyanse. El plan cambió. Lorenzo se desplomó en su silla como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué haría esto? Dinero, dijo Ramírez. Siempre es dinero. Si algo te pasaba o si perdías a tus hijos, él heredaría todo.
Pero yo nunca le negué nada. Trabajamos juntos en la empresa. Tiene su propia casa, su propio coche, pero no tiene control de la empresa. Tú eres el presidente. Él es solo vicepresidente. Valentina se acercó a Lorenzo tímidamente. Su hermano quería que sus bebés murieran. Lorenzo la miró con ojos llenos de lágrimas que estaba tratando de no derramar. Parece que sí. Y por eso me echaban la culpa a mí para protegerlo. No, pequeña. Él quería que te echáramos la culpa para despistar a la policía. Mientras todos pensábamos que tú estabas involucrada, nadie investigaba a la familia. Chiara cerró su libreta bruscamente. Es brillante, de una manera horrible. Usar a una niña sin hogar como chivo expiatorio. Nadie la iba a defender, excepto que sí la defendimos, dijo Lorenzo limpiándose los ojos, y eso arruinó su plan. Ramírez se puso de pie. Necesitamos arrestar a Rodrigo antes de que se dé cuenta de que sus hombres fueron capturados. Yo los llevo, dijo Lorenzo. No, Lorenzo, es tu hermano. Podrías comprometer la investigación. Es mi familia. Mis hijos, mi decisión. En ese momento sonó el teléfono de Ramírez. Diga, ¿qué? ¿Cuándo? Colgó con cara de preocupación. Rodrigo Mendoza acaba de sacar un boleto de avión a Suiza. El vuelo sale en 2 horas. Lorenzo se puso de pie de un salto. No va a huir. No después de lo que les hizo a mis hijos. Lorenzo, espera. Pero Lorenzo ya había salido corriendo hacia la puerta. Valentina lo siguió. Yo voy con usted. De ninguna manera. Él también quería lastimarme a mí. Tengo derecho. Lorenzo se detuvo y la miró. En esos ojos de 10 años vio la misma determinación feroz que había salvado a sus hijos. Está bien, pero te quedas en el coche. Trato hecho. El aeropuerto estaba lleno de gente cuando llegaron. Lorenzo corrió hacia el mostrador de información mientras Valentina y Chiara lo siguieron de cerca, escoltadas por 2 policías de civil. Vuelo 447 a Sich, le dijo la empleada. Puerta 12. Pero ya empezaron a abordar. Lorenzo no esperó el elevador, subió las escaleras de 3 en 3 con Valentina pisándole los talones. Ahí está, gritó Valentina señalando hacia la puerta de embarque. Rodrigo Mendoza estaba formado en la fila con una maleta pequeña y anteojos oscuros. Se veía nervioso mirando constantemente hacia atrás. Rodrigo, gritó Lorenzo. Su hermano volteó y por un segundo su cara mostró pánico puro. Luego soltó su maleta y echó a correr hacia las puertas de emergencia. ¡Alto, policía!, gritaron los agentes. El aeropuerto se llenó de gritos y confusión. La gente se tiró al suelo. Las sirenas empezaron a sonar. Rodrigo corrió por los pasillos zigzagueando entre los viajeros asustados. Lorenzo lo siguió, pero Rodrigo tenía ventaja. Conocía el aeropuerto porque viajaba seguido por negocios. Se va a escapar, murmuró Valentina. Pero ella también conocía trucos para moverse rápido en espacios llenos de gente. Había pasado años esquivando adultos en las calles. Se deslizó entre las piernas de los pasajeros y tomó un atajo por la zona de equipajes. Si sus cálculos eran correctos, Rodrigo tendría que pasar por ahí para llegar a la salida de emergencia. Efectivamente, lo vio venir corriendo por el pasillo. Valentina se plantó en medio de su camino. «Usted quería que me echaran la culpa», le gritó. Rodrigo se detuvo, sorprendido de encontrar a una niña bloqueándole el paso. Quitate, Nicosa. No, usted quería lastimar a los bebés y que todos creyeran que yo lo hice. ¿No sabes de qué hablas? Sí. Y sé que es un cobarde. Rodrigo la empujó fuerte, tirándola al suelo, pero el empujón le dio tiempo a Lorenzo y a los policías de alcanzarlo. Rodrigo, detente, gritó Lorenzo tacleando a su hermano contra el suelo. Los 2 hermanos rodaron por el piso, peleando como cuando eran niños, pero ahora con rabia de adultos. ¿Por qué?, gritaba Lorenzo mientras los policías separaban a ambos. ¿Por qué quisiste lastimar a mis hijos? Porque eres un idiota. Escupió Rodrigo con el labio sangrando. Papá me prometió que la empresa sería mía algún día, pero tú naciste primero y te dieron todo. Te hice socio, tienes el 40%. Pero no tengo control. Siempre tienes la última palabra. Siempre eres el jefe. Lorenzo lo miró con incredulidad. Por eso,
Por dinero y poder quisiste matar a Diego y Mateo. No iba a matarlos, solo desaparecerlos un tiempo para que entendieras lo que se siente perder lo que más quieres. Son bebés indefensos y tú eres mi hermano, pero eso no te impidió quitarme lo que era mío. Valentina se acercó despacio, todavía adolorida por el empujón. ¿Y por qué me querían culpar a mí? Rodrigo la miró con desprecio. Porque nadie le crea a una niña de la calle. Iba a ser fácil convencer a todos de que tú estabas involucrada. Pero yo lo salvé. Arruinaste todo, dijo Rodrigo. Si no hubieras aparecido, el plan habría funcionado perfecto. Los policías le pusieron las esposas y se lo llevaron mientras seguía gritando acusaciones contra Lorenzo. Valentina se quedó viendo cómo desaparecía por el pasillo. ¿Está triste?, le preguntó a Lorenzo. Lorenzo se sentó en el suelo del aeropuerto con la cabeza entre las manos. Sí, es mi hermano. Crecimos juntos, jugamos juntos, trabajamos juntos y todo este tiempo me odiaba. Pero ya no puede lastimar a los bebés. No, ya no puede. Chiara se acercó guardando su grabadora. Lorenzo, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé. La empresa, la familia, todo está roto. Valentina se sentó junto a él en el suelo frío del aeropuerto. A veces, cuando las cosas se rompen, puedes construir algo nuevo, diferente, pero mejor. Lorenzo la miró sorprendido. Una niña de 10 años me está dando consejos de vida. Una niña de 10 años que sabe lo que es empezar de nuevo. Sonrió Valentina. Lorenzo sonrió por primera vez en semanas. ¿Quieres ayudarme a reconstruir? Puedo quedarme con usted y con los bebés si quieres, pero esta vez va a ser diferente. Nada de secretos, nada de mentiras. Solo nosotros tres siendo una familia rara pero real, aunque sea una niña de la calle, especialmente porque eres una niña de la calle. Me enseñaste más en una semana que mi hermano en 30 años. Valentina se abrazó a su brazo. Entonces, sí quiero quedarme. 3 meses después, Valentina estaba sentada en el jardín de la mansión, viendo a Diego y Mateo gatear sobre una manta extendida en el pasto. Los gemelos ya tenían 5 meses y habían crecido gorditos y sanos, sin idea de la aventura que habían vivido cuando eran recién nacidos. Valentina, gritó Diego, estirando sus bracitos hacia ella. Bueno, no exactamente Valentina sonaba más como Vaná, pero ella entendía perfectamente. Ya voy, gordito. Se acercó y lo cargó. ¿Tienes hambre otra vez? Mateo empezó a llorar porque su hermano tenía atención y él no. Ay, no Lors, celosa. Lo cargó también uno en cada brazo. Aquí hay cariño para los dos. Lorenzo salió de la casa con 2 biberones y una sonrisa cansada. Trabajar y cuidar bebés gemelos no era fácil, pero había descubierto que tampoco era tan difícil como pensaba. ¿Ya tienen hambre otra vez?, preguntó entregándole un biberón. Siempre tienen hambre. Son como yo cuando vivía en la calle. Lorenzo se sentó en el pasto junto a ella. Ya no usaba trajes caros todos los días. Había aprendido que los bebés no respetaban la ropa fina. ¿Extrañas la calle?, le preguntó cómo hacía cada semana. A veces, contestó Valentina honestamente. Extraño la libertad, poder irme cuando quisiera. ¿Quieres irte? No, pero me gusta saber que puedo hacerlo si quiero. Siempre puedes hacerlo, Valentina. Esta es tu casa, pero no es tu cárcel. Ella sonrió. En 3 meses, Lorenzo había aprendido a hablarle como a una persona real, no como a una niña que necesitaba que la protegieran de todo. ¿Cómo va el trabajo? Bien, Rodrigo tenía razón en una cosa, tomar todas las decisiones solo es muy difícil. Contrate a una socia nueva. Se llama Carmen, es arquitecta y tiene ideas muy buenas, como Doña Carmen del Refugio. No, otra Carmen. Pero ya que mencionas a Doña Carmen, quiere venir a visitarte el próximo fin de semana. Valentina se emocionó. Seguía en contacto con el Refugio y había convencido a Lorenzo de hacer donaciones mensuales para mejorar las condiciones de los niños que vivían ahí. Y Chiara viene a cenar mañana. Dice que tiene noticias importantes que contarnos. Chiara se había vuelto como una hermana mayor para Valentina. La visitaba seguido y la había ayudado a entender todo el lío legal del caso. También había escrito una serie de artículos sobre niños de la calle que había ganado un premio de periodismo. Diego terminó su biberón y se quedó dormido en los brazos de Valentina.
Mateo seguía tomando, pero sus ojitos también se estaban cerrando. Son muy tranquilos, murmuró Valentina. Nada que ver con otros bebés que he conocido. ¿Has conocido muchos bebés? En la calle hay de todo. Bebés, niños, adolescentes, adultos, como una familia gigante pero rota. Lorenzo la miró pensativo. ¿Te gustaría ayudar a esa familia? ¿Cómo? Estaba pensando, cuando seas más grande, tal vez podrías estudiar para trabajar con niños que viven en la calle. Ayudarlos como Giara te ayudó a ti. Eso existe. Se llama trabajo social o psicología. O hasta podrías estudiar leyes para defender a niños como tú. Valentina nunca había pensado en estudiar algo específico. Siempre había asumido que solo sobreviviría a día. ¿Usted cree que soy lo suficientemente inteligente? Valentina, resolviste un caso que tenía confundida a toda la policía. Salvaste a mis hijos 2 veces. Tienes 10 años y ya sabes más de supervivencia que la mayoría de los adultos. Por supuesto que eres inteligente, pero nunca fui a la escuela de verdad. Empezarás en enero. Encontramos una escuela buena que entiende que los niños aprenden de maneras diferentes. Valentina se quedó callada viendo a los bebés dormir en sus brazos. Por primera vez en su vida podía imaginar un futuro que fuera más allá del día siguiente. Lorenzo. Sí. Gracias por no creer que yo era culpable. Gracias por salvar a mis hijos y por enseñarme que la familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges. Eso significa que somos familia de verdad. Eso significa que somos familia de verdad. Valentina sonrió y se recostó en el pasto con los bebés dormidos en sus brazos. El sol empezaba a bajar y las luces del jardín se encendían automáticamente. Por primera vez en su vida no tenía frío, no tenía hambre y no tenía miedo de lo que pasaría mañana. Se sentía en casa. ¿Te gustó la historia de Valentina y Lorenzo? Esta emotiva historia nos enseña que los verdaderos héroes no siempre vienen donde esperamos y que las familias más fuertes son las que elegimos con el corazón. Si esta historia te tocó el alma como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite creer en los finales felices. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias que inspiran y emocionan. ¿Quieres más historias como esta? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna aventura. Tenemos muchas más historias de superación, familia y esperanza esperándote. Y ahora queremos conocerte mejor. Dinos en los comentarios de qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia de Valentina? Cuéntanos en los comentarios.